Hey, ¿qué pasó, mi gente de YouTube? Este es Frankie Moto y hoy estamos en el valle. Pues como pueden ver, es una escena diferente. Bueno, el día de hoy realmente quiero hablar sobre mi moto, ya que muchos me han preguntado qué le he hecho yo a la moto. Motovlogs todos los días a las 9 de la mañana. Y bueno, más o menos he hablado un poquito de esto ya en otros canales en los cuales he hecho colaboración. Miren las casas aquí, mira esta vaina, mira estas mansiones, abuelo. Wow, increíble, ¿no? Bueno, realmente esta moto es una moto WR250X del 2009. Yo tuve la suerte de comprarme esta moto o de encontrar esta moto de segunda mano. Vamos a pasear acá por el pueblo mientras que hablo para que conozcan un poquito del valle. Acá la gente anda mucho en bicicleta. Y bueno, mira, yo amo mucho esta moto. Realmente esta moto es fantástica para lo que es, excepto el precio, porque desgraciadamente el precio de esta moto es demasiado cara para hacer una 250, y eso es lo único que me molesta. Por ejemplo, ahorita en Panamá esta moto está en $11.500, que me parece una barbaridad para gastar en una 250. Pero bueno, fuera del precio, creo que la moto es fantástica. Obviamente hay ciertas cosas que me gustaría mejorarle, pero obviamente no lo voy a hacer porque esta no es una moto que realmente uno quiere invertirle tanto dinero, por el hecho de que realmente no le vas a sacar mucho. Ahorita lo que le hice a esta moto, o sea, al principio yo le metí un mofle PowerCore, Powerbomb. No, sí, no, el mofle es el PowerCore 4 y el header es el PowerCore o algo así por el estilo. Entonces, cuando le cambias el header, eso probablemente haga otro video de eso explicando sobre si cambiar el header o no, o cambiarle solamente el mofle. Cuando le cambias el header y le cambias el filtro de aire, específicamente el filtro de aire, cuando le cambias el filtro de aire a cualquier moto, debería ser como prioridad, o sea, muy importante sería, cuidado con los perritos, sería que agarres y puedas programar con la computadora o sea, que le pongas una computadora o que le pongas un fuel controller o un power commander a la moto. ¿Por qué? Obviamente porque has eliminado ciertas restricciones. Por ejemplo, cuando tú tienes una moto, mayormente en las deportivas, le vas a encontrar como un catalizador de algún tipo, y probablemente al quitarle eso, bueno, realmente no es probablemente, 100% que cuando le quitas el catalizador vas a liberar un poco del flujo de aire que el motor puede entrar y sacar. Y por este hecho es importante que cuando le cambias el header y todo eso, le pongas un Power Commander. Ahora, hay diferentes tipos de Power Commander y de diferentes marcas. Obviamente, realmente lo que me refiero con Power Commander es un fuel controller o una computadora para la inyección. Power Commander se lo digo simplemente porque es como lo más popular. Vamos por acá. Ay, perritos sueltos, hay que tener cuidado. Hola, perrito. Hola.
Hola. Y bueno, obviamente para ciertas motos hay 2 o 3 diferentes. Por ejemplo, para las motos que son así como la mía, vas a encontrar el programador de FMF, vas a encontrar otro de otras marcas. O sea, por ejemplo, el mío es marca Winsenko, que es básicamente alguien que compró el derecho de producción de la FMF y hicieron su propio clon, pero con su propia marca. Y es básicamente lo mismo que un FMF, que obviamente hay ventajas y desventajas de cada uno. Yo me fui por el Winsenko porque era el más barato y por el hecho de que realmente a esta moto ya no le puedes subir tanto. Aunque le inviertas más dinero, realmente no le vas a invertir o no le vas a subir tanto el caballaje. Por ejemplo, esta moto stock está en como aproximadamente 28 caballos de fuerza, y cuando le metes header y le metes el Power Commander o el Fuel Controller más el mofle, en teoría puede ser que la moto llegue como a 35, pero realísticamente hablando la moto va a quedar como con 32 a 30 a 31 caballos de fuerza, ¿ok? Eso es lo que realísticamente hablando en un dyno, eso es lo que te va a medir, porque obviamente sacarle 10 o 7 o 8 caballos de fuerza a un motorcito 250 ya es una barbaridad, una hazaña de por sí. Y la verdad es que bueno, ¿para qué vas a gastar más plata en una moto que primero ni siquiera es para competencia? Entonces es para rodar, y la verdad es que lo único que tú necesitas con el Fuel Controller es programarlo de cierto punto de que la aceleración, ¿ves? Que sea, ¿ves cómo hizo? ¿Ves? Que sea de una, obviamente, porque hay veces que de fábrica las motos vienen tirando un poco más gasolina a veces de lo normal, y eso restringe bastante el flujo de aire. ¿Por qué lo hacen? Porque de esa manera controlan un poco y juegan un poco más con los números en el control de emisiones, y de esa manera pueden sacar las licencias para venderlo a los diferentes países y regiones del mundo, ¿no? Porque claro que todos los países tienen como sus propias regulaciones en contra de la contaminación ambiental. Y bueno, tú puedes ajustar, ok, uno, el idle o cuando la moto está simplemente sin acelerar, puedes acelerar un poquito o bajarlo un poquito, ¿no? Como para despertar un poco la moto. Además de eso, está la gasolina, o mejor dicho, la aceleración. Y básicamente el medidor lo que tiene, o sea, la computadora lo que tiene es como unos puntitos que es más o menos, o sea, más de cada lado, o sea, o más aire o más gasolina. Entonces tú vas graduándolo a un punto donde tú sientes que la moto tiene la mejor respuesta de la aceleración, ¿ves? Que sientes que la moto quiere andar solita, o sea, pero rápido, sin que se demore. Hay veces que uno hace así y tienes que esperar como un segundo a que la gasolina como que realmente quiera agarrar esa, ¿sabes? Se despierte. Eso es porque obviamente no le está entrando el aire y le entró mucha gasolina, y entonces no puede hacer una combustión específica, o mejor dicho, una combustión ideal. Entonces, después de eso está también la parte que es cuando es full throttle, perdón que lo diga en inglés, cuando aceleras a fondo. Cuando aceleras a fondo, tú puedes medir también cuánta gasolina quieres que entre al motor o cuánto aire quieres que entre al motor. Probablemente porque ya tienes graduada la aceleración, lo que quieres es graduar un poco más el aire, porque cuando aceleras al fondo obviamente chorreas la gasolina, ¿no? Entonces obviamente quieres que haya oxígeno
para que haya buena combustión. Entonces me voy a pasar aquí un par de gente y me voy a estacionar probablemente en un lugar bonito. Y bueno, mira, no te estoy diciendo, pero aquí te digo la verdad, aquí todo el mundo anda en bici. Todo el mundo anda en bici. Aquí esto es como, o sea, ese es como el carro de aquí y la gente escupiendo, así que chuchi. Y bueno, estaba pensando en ir a la iglesia. Mira que el sol está bien bonito por aquí ahorita. Y yo no sé si sea buena idea. La gente viene mucho al valle, quiero que sepan, chicos, la gente viene mucho al valle por el hecho de que antes de llegar al valle están las curvas del valle, y eso es básicamente unas curvas en una montaña relativamente bien chévere. Y bueno, vamos a parquear aquí. Les enseño exactamente todo lo que le he hecho a la moto, porque yo creo que ya casi está terminada. Bueno, como pueden ver, esta moto, si pueden ver aquí, la moto realmente es azul. Yo le mandé a hacer esto. Antes estaba llena de stickers. Ok, ¿qué le hice? Obviamente le cambié el frente. Eso fue producto que me metí un estrellón. O sea, me estrellé contra una pared. Así que aquí está. También le cambié el fender. Le puse, este es un fender a service, vale $30. Esto es lo que estoy hablando del header. Ahí está el Power Boom FMF. Él va agarrando este colorcito. ¡Au! Me quemé. Con todo y el cuero. Ok. Bueno, él, mira, quedó la mancha ahí, ve. Bueno, ¿qué decía? Ese es el FMF, el Power Bomb. Y él va y conecta con la otra tubería y termina en el Power Core 4, ¿no? Entonces, de este otro lado, bueno, de este lado viene el filtro de aire, que se lo puse KNY. Cuesta aproximadamente $30-40, pero es reutilizable, se puede lavar. O sea que tiene una vida de arriba de 10 años o más. Y de este lado está el Power Commander al lado de la batería. Ahí tiene los botoncitos. Y bueno, ¿qué otra cosa le hice? Le puse una campanita para joder. Y el espejito de bicicleta, que la verdad que para autopista me ha servido. Pensé que no iba a servir para un carajo. Otra cosa, tengo esto que es hecho en casa. Si quieren, yo puedo hacer como un tutorial. Esto que está aquí es como un slider para el mofle. Ese slider está hecho realmente con puras cosas que se pueden conseguir en una ferretería. Si quieren, puedo hacer un tutorial de cómo hacer uno. Y bueno, básicamente eso es lo que le he hecho a la moto. También, por cierto, cosas, detallitos. Le pusimos un manubrio rental, ya que el otro de fábrica se dobló. También le cambiamos el control de mando del freno y le pusimos uno de la Duke Monster, porque el reservorio es mejor, pues simplemente es mejor. Y bueno, básicamente esa es la moto. Y la verdad es que estoy súper feliz de mi moto, y la verdad que no la voy a cambiar nunca. Simplemente me tocará comprarme otra después. Y bueno, uno nunca sabe, pero yo no creo que la quiera vender, porque realmente, realísticamente hablando, estas motos no valen lo que cuesta. Bueno, vale para el que las quiere, pero realísticamente hablando, nadie... O sea, yo pude haber comprado una MT 07 de segunda con lo que pagué esta, ¿no? Hubiera podido comprar una MT
03 nueva. Y bueno chicos, eso es básicamente mi moto. Todavía no le hago el review. Más adelante les voy a hacer un review de la moto, de ya sea la cantidad de años que tiene esta moto como dueño, mis opiniones totales, obviamente todo lo negativo, porque digo, también hay bastante negativo de la moto. Por ejemplo, ya después de un tiempo la moto se siente bien suave, pero ya es porque uno se ha adaptado mucho. Pero si la comparas ya con, obviamente con una moto un cilindraje más alto, ya por eso es que vas queriendo un poquito más, ¿no? Y bueno chicos, básicamente eso es todo por el día de hoy. Voy a tratar de hacer varios videos mientras que esté en el valle, así que nos vemos en el próximo video chicos. Este es Frankie Moto. Si tú eres latino o hablas español, asegúrate de apoyarme y darle un subscribe a este canal, y asegúrate de darle share si te gustó este video.